Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Buenas noches, ya estás acá, ya estamos entre el cielo y la tierra. Mi nombre es Elías Cisternas, yo estoy reemplazando al señor Max Gulmanelli, si la voz no te suena conocida, porque bueno, él no pudo venir por una razón particular, pero no estoy solo acá, estoy con el padre Guillermo Marcó. Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy contento de estar una vez más aquí. Compartiendo el aire juntos. Compartiendo el aire de Rivadavia juntos. Vamos a ver quiénes son nuestros auspiciantes. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bot Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés Banca Internet Provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 339992422109. Nuevo Fiat Uno. ¿Te subís? Fiat. En la última campaña, el 40% de la superficie sembrada en nuestro país fue realizada con semillas Nidera. Una vez más, Nidera primero. Nidera. Genética de avanzada. Es tiempo de probar algo nuevo. Tiempo de nuevas emociones. Tiempo de un nuevo sabor. Son nuevos tiempos en McDonald's. Llegó el McRoulette. Los ingredientes más deliciosos envueltos en una masa liviana y suave. Elegí el que más te guste. Veggie, Classic y Bacon. Nuevo McRoulette. Simplemente una nueva forma de disfrutar McDonald's. Disfrútalo también por Automac. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Seguimos entre el cielo y la tierra. Bueno, ¿qué nos dice el Evangelio del día? El Evangelio de este día, domingo, Elías, nos presenta un episodio muy conocido por todos, por lo menos está, creo, en el imaginario de mucha gente, que es Jesús, que frente a la cercanía de la fiesta de la Pascua se encuentra con una gran multitud, curó a muchos enfermos, lo seguía mucha gente, y de repente, bueno, se va acercando la tardecita y Jesús dice, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Hay que darles de comer, ¿no? Jesús también se preocupa del pan material y Felipe le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para darles de comer? Y él decía esto, en definitiva, en realidad la invitación es para ponerlos a prueba. Y él dice, bueno, 200 denarios, que era una fortuna, no alcanzaría para que cada uno pudiese comer un pedacito de pan. Y de repente se acerca un chico que tiene 5 panes y 2 pescados, y dice, bueno, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y ahí Jesús hace el famoso milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Uno de los milagros más conocidos, digamos. Sí, quizás de los más conocidos. Es interesante el correlato de este gran milagro, porque después, al día siguiente o a los 2 días, cuando la multitud lo sigue, porque dice que querían hacerlo rey, te imaginas que una persona que con nada, ¿no? Imagínate, no sé, un intendente de un lugar que de repente, no sé, algo puede multiplicar, hacer un milagro. Es que se me viene a la cabeza el pan y circo, claro, el juego de Roma. De 2 pancitos darles de comer a una multitud completa.
obviamente que estas cosas trascienden y lo empiezan a buscar a Jesús para hacerlo rey temporal concretamente, ¿no? Y Jesús empieza a apartarse y empieza a buscar lugares solitarios, y está en el Evangelio de San Juan, es muy rico el discurso del pan de vida. Dice: ustedes me buscan porque, digamos, comieron pan, pero trabajen por el alimento que permanece para la vida eterna. En el fondo, este gran gesto se inscribe dentro de las profecías de Isaías. Es como que el tiempo del Mesías, el tiempo mesiánico, iba a ser un tiempo de un gran banquete donde todos iban a estar sentados a la mesa. Viste que siempre la mesa tiene algunos que son invitados y otros que son excluidos, y en general hay mucha gente que en el mundo de hoy pasa hambre, está excluida de la mesa, y por lo tanto esta invitación o este gran signo que hace Jesús no es tanto el del pan material, sino de este pan que se ofrece a todo aquel que está en condiciones y tiene ganas de comer lo que es la Eucaristía. El pan que es para todos, que nuestras iglesias son lugares de convite abierto, son de puertas abiertas. Cada vez que uno quiere saciarse del pan inmaterial, del pan concreto de la Eucaristía, puede acercarse a hacerlo. El gesto fue de una vez, no es que Jesús se dedicó a partir de ahí a multiplicar panes todas las semanas para que la gente comiera, ¿sí? Qué buena... Hubiera fundido a los panaderos en la época. No, digo que qué buena enseñanza me parece, así como un poco en un vistazo general. Primero se ve un poco el Jesús, digamos, ese ícono de padre que da de comer y demás a la comunidad, la multiplicación de los panes. De ahí viene lo de 5 panes y 2 peces, digamos, porque siempre escucho eso. Sí, hay una canción bastante conocida por los jóvenes. Porque la gente por lo general no se entiende mucho dónde viene ese término. Bueno, sí. Y después veo también, ¿no? Como comparando la gran enseñanza de lo que es el discurso mesiánico, que siempre recepcionó mucho Latinoamérica, digamos, ¿no? De la persona que da, y toda la gente lo escucha, pero cómo Jesús enseña que lo importante no es Él, siendo inclusive el Hijo de Dios, Él se despoja porque Él se retira y dice: acá hay algo más importante que no soy yo. O sea, como que la gente ya lo quiere poner arriba de un altar. Lo importante soy yo, pero en cuanto misterio de pan que se entrega en su propio cuerpo, ¿no? Cuando él transforma el pan en la Eucaristía y dice: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y esto, por eso digo que es interesante, porque la Escritura siempre hay que leerla no solamente con los textos aislados, sino hay que leerla en su conjunto. Cuando uno lee el conjunto de las cosas es cuando entiende el mensaje, porque si no, fíjate cómo es el final del Evangelio, ¿no? Dice que recojan los pedazos para que nada sobre, y lo recogieron y llenaron 12 canastas, que también por supuesto es un número simbólico en la Biblia. 12 era el número de los apóstoles. Todos los números son, bueno, hay quien se dedica incluso a la numerología, que tiene que ver con la escritura, porque cada número es una explicación de algo, ¿no? Y entonces dicen, cuando la gente vio el signo que Jesús acababa de hacer, dice: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Y Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Qué interesante, ¿no? Que en el medio de, digamos, porque si él solamente hubiera querido multiplicar el pan y hacerse, bueno, una especie de líder político, un ego, como mucha gente lo quiere hacer aparecer, digamos, te imaginas que esto era como el culmen de su carrera, lo querían buscar para hacerlo rey, y hubiera estado en chocho, digamos, de dejar que la corriente y la masa, bueno, hubiese hecho eso con él. Y sin embargo él se retira a un lugar solitario porque no es lo que busca. O sea, hizo un signo. Los milagros siempre son como el signo del poder de Dios, pero ojo, porque esto es un signo de otra cosa más profunda, que es el alimento que Jesús busca dar, que después va a venir con el pan de vida. Va a dar una vida eterna y más, ¿no? Pero por eso es lo que te decía antes, ¿no? Como que las personas se quieren adueñar o regir, por ejemplo, como de una democracia. Así, claro, la democracia está mejor porque estoy yo y demás, y las cosas a veces funcionan fuera de las personas. Las personas solo sirven, dan un servicio y acordarse está muy bien que haya gente que se dedique a procurar el pan para otros, digamos, y eso no es despreciable, ¿eh? Digamos, también Jesús dice en otro lugar del Evangelio: tuve hambre y me diste de comer. Y es de hecho lo que hace. La multitud está hambrienta y él, como no había dónde comprar pan, toma lo poco que tenemos y lo transforma en mucho. Yo creo que también esa es otra enseñanza del Evangelio, ¿no? Ese gesto, ¿viste? Decir, bueno, hay esta canción que yo te decía antes: Señor, tengo 5 panes y 2 peces y veo tanta hambre a mi alrededor, ¿no? Me pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos. Pero en el fondo el que se pone en sus manos soy yo, para que Dios multiplique lo que tengo, lo poco que doy, para que en definitiva digamos, sea abundante, ¿no? Cuando yo le doy a Dios lo poco que tengo, y me parece que de eso se trata el programa de hoy, ¿no? Cómo multiplicar
lo que uno da, esos talentos, eso que uno tiene, cómo ponerlo al servicio de los demás y hacer que eso rinda para saciar otras necesidades de los hermanos. Claro, es un desafío grande para el hombre, me parece, siempre cuando uno hace algo o tiene un don o lo demás y despojarse de eso y solo dejarlo en el servicio, no después alimentar el ego y decir, no, porque yo hice esto, es como, bueno, Siempre dejar es el que las riesgo. cosas, claro, es el riesgo que se corre de la vida del ser humano. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra, estamos hablando un poco de lo que es el servicio y la vocación y demás. Por eso tenemos dos invitados especiales. Creo que hay un cambio en mi vida a partir de ahora en lo que es la radio. Nunca pensé en mi vida que iba a poder presentar a la doctora al aire. La tenemos acá al lado, la doctora Analía Furio, que es médica clínica, directora del proyecto de salud de la Fundación San Lucas. Buenas noches, Analía, ¿cómo estás? Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Y a Juan Cruz López Valiente, que es estudiante de Ingeniería Eléctrica, tiene 23 años, es de Bariloche, vive acá en Capital Federal y es misionero de la Pastoral Universitaria. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, ¿y vos? Bueno, cuéntenos un poco primero de su vida, ¿no? La doctora Furio, ¿cuánto hace que estás en movimiento de pastoral universitario, digamos, en actividades pastorales en general? En actividades pastorales general, bueno, son muchos años, la verdad que no sé si decirlo porque me he echado, pero a ver, aproximadamente 30 años que hace que estoy en parroquias desde chica, desde adolescente, desde chica, que he ido a misionar, que fui catequista mientras estaba estudiando el colegio secundario y bueno, después empecé a estudiar medicina y seguí con mi vida así pastoral hasta que entré en pastoral universitaria en el año 99, más que nada con una actividad que es el puesto sanitario de Luján, en el cual se necesitan médicos, y ahí me enganché en pastoral y seguí hasta Pero ahora. El primer recuerdo que tengas de cuando fue tu ingreso, digamos, el clic en tu vida, de iniciar los trabajos pastorales. Trabajo de servicio, más que nada, más abarcativo, porque me parece que también tu vocación de médica tiene que ver con una actitud de servicio frente a la no sé si, creo que también, ¿no? Sí, seguro. Sí, por ahí esos trabajos de servicio fueron cambiando con la edad que uno va teniendo, ¿no? Porque por ahí me acuerdo en la parroquia que íbamos mucho a hogares de ancianos o a lugares humildes, íbamos a villas de emergencia, ya íbamos a misionar también desde los 18 años que empecé a ir a misionar. Y después lo que me pasó muy lindo es que sí, cuando empecé a estudiar medicina, pude unir, no enseguida, ¿no? O sea, la verdad que al principio uno tiene un clic a veces como para el otro lado, porque cuando empieza a estudiar una carrera científica, a veces la ciencia y la fe se empiezan a pelear un poco, ¿no? Entonces uno se hace un montón de cuestionamientos, hasta que vas madurando en la fe y vas madurando en tu carrera científica y ahí encontrás el punto de encuentro,
¿Cómo hiciste para unir, digamos, esos hilos que supuestamente son discusión que, bueno, para mí en general no? Sí, más que nada como yo hago un trabajo asistencial, ¿no? El médico, independientemente de mi carrera como investigador, yo hago un trabajo asistencial, atiendo pacientes, trabajo con gente. Entonces, el punto de encuentro entre la fe y la vocación es el servicio, es la presencia del otro y es la alegría. El punto que yo le encontré en lo particular es cómo puedo vivir mi fe en la vocación, en la profesión. Y es la alegría y el buen trato. ¿Sí? Una persona que tiene fe, una persona que cree en Dios, que cree en Jesús, trata bien al otro, ¿sí? Desde que llegás al hospital, en los pequeños detalles, ¿no? A la secretaria, al personal que te recibe y al paciente. Es la alegría, es no estar con la queja permanente. Ese es el punto de encuentro que yo le encontré a poder unir mi fe y mi profesión. Juan Cruz, vos sos más joven, bastante más joven. ¿Cómo nace tu vocación de servicio? Y yo prácticamente me crié adentro de la iglesia. Cuando era chiquito tenía enfrente de mi casa, ya desde los 5 o 6 años, estaba la capilla en la que fui toda la vida, en Bariloche, y empecé desde muy chiquito, estaba jugando ahí afuera y quería hacer catequesis, y todavía era chiquito, no tenía edad para empezar la catequesis, pero el cura me dijo, pero bueno, podés venir a la escuelita de Monaguillo, y empecé con la escuelita de Monaguillo ya ahí adentro de la capilla, y siempre fue como mi segunda familia en Bariloche. Y más igual a los 14 años, cuando empecé a ir al grupo misionero y grupo joven de Bariloche, fue la primera experiencia así bien de servicio, que empezamos a ir a hogares de ancianos o de chicos, y después a las misiones en la línea sur y en unos barrios humildes de Bariloche. Pero fuerte fue más de grande, cuando ya entendía más lo que estaba haciendo. Me pasó la primera misión que fuimos con Pastoral, que fue cuando más me impactó darme cuenta, ya era más grande, me estaba valiendo por mí solo acá en Buenos Aires, ya viviendo acá, y ver que me impactó mucho ver, no sé, desde la humildad de la gente, ver a Dios, una realidad muy distinta a la que yo estaba viviendo, si bien ya la había visto antes por ahí era más chico, más inocente, no me daba cuenta tanto, pero si bien fue de toda la vida, más desde los 18 años, fue cuando más comprometido me sentí. ¿Y cómo compatibilizás esto con tu vocación intelectual? La radio tiene esta pobreza que no estamos viendo las personas, ¿no? Yo me imagino que alguien te escucha y escucha, bueno, estudio ingeniería, no, es un chico muy bueno, no bueno. Estudio ingeniería, fui monaguillo desde chico, bueno, la persona que yo tengo sentada enfrente, a quien aprecio muchísimo, tiene unas enormes rastas. Claro, yo veo un tipo todo formal, claro, así, todo sentadito, prolijo. A mí siempre me hizo mucha gracia. Cuando llegaste a Buenos Aires tenías un arito, el pelo larguísimo, ahora ya el pelo está largo, pero se transformó en rastas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, creo que importante cómo unís estas dos cosas, ¿no? La vocación de servicio por un lado y una carrera que aparentemente es más científica, de cálculo, más fría. Y al principio me trajo muchos cuestionamientos también, pero qué sé yo, siempre en la facultad, una vez me acuerdo que tengo un profesor que yo le comenté que me iba a misionar, y me dice, ¿sos católico? Sí. Qué raro, me dijo. Y dice, ¿cómo una persona que estudia el por qué, que sabe por qué pasan las cosas, se deja engañar? Me dijo. Y yo le contesté, no, yo porque estudio por qué pasan las cosas, me doy cuenta de que no hay un porqué para todo. Entonces ahí tiene que estar Dios. Y
ahí es donde junto a Dios con lo que estoy estudiando. En algún lugar tiene que estar. Y no hay un... Yo al principio me pasó de no sé, pecar de sabio, de tonto, de decir, de querer darle un porqué a todo, pero después te das cuenta que no. Ya cuando hubo mucho revuelo, cuando fue lo de la máquina de Dios y todo eso, pero en toda la gente, pero yo siempre pensaba que nunca va a haber un porqué para nada, porque si bien encuentran una partícula más chiquitita y pase lo que pase, alguien en algún momento tuvo que haber puesto ese granito de arena en la nave. Sí, la energía para que la partícula se mueva. Claro. Yo creo que hace más falta más fe. A mí me resulta más simple creer en Dios, así como lo conozco, que creer en esas cosas de los científicos. No, igual, que nadie vea. Yo otra vez vi un documental justo Soy porque... fe para 4. No, vi un documental porque me hace acordar lo que decís, que había un sacerdote que bueno, que él es cura y trabaja en un... Sí, sacerdote. Sí, no, es sacerdote y es cura también, las dos cosas al mismo tiempo, y trabaja para el Vaticano en un observador. Entonces todos le preguntan, ¿cómo haces para ser sacerdote? Dice, porque el tipo es científico también, o sea, es cura y científico, o sea, las tiene todas, digamos. Y hablaban lo de la partícula de Dios y todas esas máquinas que invirtieron un montón de plata, que me parece perfecto que la ciencia trabaje y demás, pero un científico dijo, inclusive encontrando la partícula de Dios, también van a haber dos posturas, o sea que tampoco está nada resuelto. Claro, estamos derivando el tema, pero Sí. eso se llama metafísica, o sea, está más allá de la física, que es el tema del origen y las causas y cómo se origina la materia, que es mucho más complejo. No, pues ya tenemos dos personas de ciencia acá en el piso. No, bueno, es un tema más que interesante, sin duda, ¿no? Pero tiene que ver con eso, digamos, lo que explica la filosofía o el campo propio de la religión no es un campo que... Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra, estamos acá con la doctora Analía Furio, que es la médica clínica, directora del proyecto de salud de la Fundación San Lucas, y el señor Juan Cruz López Valiente, estudiante de Ingeniería Eléctrica y misionero también de la Pastoral. Estamos hablando un poco de lo que es el servicio y demás, y bueno, enfocado también en lo que es el proyecto que maneja la Pastoral Universitaria en el Chaco. ¿Cómo empieza esto, digamos, no? Tengo entendido que esto arranca primero con misiones, ¿no? A conocerse primero lo que es ese lugar del Chaco. A ver, esto arranca en realidad hace, para mí, más años. Antes de que yo llegara a la pastoral no tenía grupos misioneros y en general era casi te diría una política de Estado de la propia pastoral, ¿no? O sea, Eduardo Taussig, el padre Eduardo Taussig, hoy en día Monseñor Taussig, que era el anterior párroco, él decía que la misión propia del estudiante era en la facultad, concepto que yo comparto absolutamente, pero al menos desde mi experiencia misionera personal, yo siempre entendí que aún para ser misionero en la facultad, el hecho de poder compartir la fe que se tiene, la propia fe, quizás una fe más ilustrada, con gente que tiene otro tipo de fe, el mismo Dios, pero sin duda una fe muchísimo más simple, iba a ser útil digamos, para la propia misión que sin duda es acá en la ciudad, ¿no? O en donde te toque vivir o desarrollar tu profesión, como una instancia de enriquecimiento personal donde uno va a dar, pero también recibe mucho más de lo que da. Eso fue como el objetivo que yo me planteé. Yo ya estaba yendo al Chaco, había empezado con grupos del Colegio Champañá y la verdad que me enamoró el Chaco. Yo misioné en muchas provincias, mucho en la provincia de Buenos Aires, misioné en Tucumán, misioné en La Rioja, misioné en Catamarca, pero el Chaco es particular la gente y creo que es particular también la situación es una provincia, te diré, bastante olvidada, ¿no? Otras provincias porque o son turísticas o tienen, digamos, algún destino así más conocido por la gente, son provincias que transitadas y recorridas. Chaco y Formosa son dos provincias del norte argentino que no tienen nada en particular que las haga como demasiado atractivas para el común del resto de los argentinos, no, ni Salta, ni Jujuy, ni Neuquén, ni Río Negro, ni Tierra del Fuego, ¿no? La gente no va a Chaco. Y a mí me pasaba lo mismo, yo nunca había ido al Chaco, no sabía ni cómo era, y cuando llegué, digamos, la primera misión que fui, me acuerdo
era una escuelita rural, no parecida a las que vamos nosotros ahora, que son un poco mejores. La primera escuela que fui realmente era una tapera prácticamente, no había baño y no había o sea, que era el monte directamente. Y no había cocina tampoco, la cocina era simplemente un fogón donde se prendía fuego y ahí arriba se ponía una olla y se cocinaba, y no había luz eléctrica. Por lo tanto, digamos, a la noche lo que hacíamos cuando caía el sol a las 6 de la tarde, teníamos 2 soles de noche, uno para cocinar y el otro para comer afuera, y después se prendía una gran fogata y simplemente esa era nuestra iluminación, y la gente vivía en chacritas en medio del monte. El Chaco tiene un monte donde todavía queda monte, es un monte de una gran belleza, con árboles muy grandes, con palos borrachos, aguaribáis, quebracho colorado, ¿no? Ahora ya queda poco, el avance de la soja ha ido haciendo que los campos crezcan y los montes desaparezcan. Y los problemas climáticos que eso nos llevan. Monos, por ejemplo, en los montes, yo he visto monitos, ¿no? Que al principio no le creíamos a la gente, pero sí hay monitos en el monte. Sí, yo lo vi. Y la gente sobre todo tiene algo para mí muy especial, que es muy alegre. Y me acuerdo una vez en un fogón, y con esto ya les dejo paso a que cada uno cuente su experiencia, pero en el colegio Champagnat donde los chicos que yo llevaba, y además las chicas eran del Michaelham, así que imagínate lo que era la experiencia de digamos, gente de un bastante buen nivel económico. De otra realidad. De otra realidad totalmente diferente, y de repente encontrarse en ese mundo, ¿no? Y bueno, y justamente lo que les llamaba la atención era ser recibidos en lugares muy pobres, que la gente dejaba todo. Yo no sé si lo hago acá en Buenos Aires, ¿no? Si a mí me toca el timbre y no me avisó que viene, como ya tengo mi vida estructurada, mi horario, mi agenda, que yo no lo atiendo, y ahí, bueno, la gente si está haciendo algo, deja todo y es capaz de quedarse parada para que vos te sientes, y si tiene un pan guardado para el mediodía lo saca para que lo comas, de una generosidad desbordante y sumamente alegre. Y este chico en un fogón a la noche estaba como muy ensimismado, y entonces de repente nos pregunta a todos, me dice, ¿alguien me puede decir de qué se ríe la gente? Estaba absolutamente choqueado por la alegría de la gente, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero por qué preguntás eso? Y porque no tienen nada, digamos, y están felices. Y yo tengo de todo, tengo un cuarto para mí solo, tengo computadora, televisión, tengo teléfono, tengo lo que quiero. Y me estoy pisando la cara del mal humor con el que vivo, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo puede ser que esta gente no tiene nada y está contenta? Era como un choque de realidad, ¿no? Me acuerdo de esa experiencia. Y cada vez que voy me pasa lo mismo. La gente, ahora por ejemplo, digamos, si ibas a un campo y la gente con mucha fe te pide bendiga la tierra, qué sé yo. Yo el año pasado también les bendije la tierra y este año se les quemaron las cosechas. La cosecha está en pie, quemada, porque ni siquiera daba plata para levantarla. Y están contentos. O sea, uno dice, bueno, qué misterio, ¿no? Desde la simpleza, felices y alegres. Bueno, sí, enganchado un poco acá con lo que dice Guillermo, a mí también. Ahora yo lo que hago es atender en el centro de salud, no sé, después si quieren contamos un poquito, ¿no? Pero era una salita... aprovecha para contar. Para contar. Cuando se llegó a la colonia La Matanza, cuando nosotros llegamos, mi primera misión en Chaco, en Colonia La Matanza, fue en el 2006. Y bueno, ya enseguida la gente vio que llegó un médico, entonces me empezaron a hacer consultas, me acerqué a la salita, era un centro de salud, pero muy deteriorado. Claro, pero por eso, ¿qué era la colonia La Matanza? Es una colonia que se encuentra hasta unos kilómetros de Sáenz Peña, ¿no? Está bastante kilómetros de Sáenz Peña, a 35 kilómetros de Sáenz Peña. Y se llama colonia, ¿por qué se llama colonia? Todas se llaman colonia y no tiene un porqué. Son zonas. Claro. O lote o colonia. No, porque la gente escucha que se usa el término colonia y suena algo... No son pueblos tampoco. No son pueblos, no tienen la infraestructura de pueblo, por eso se llama colonia. Colonia La Matanza, Colonia Sarmiento, que es donde van los chicos. Y esta es una salita que se llama Centro de Salud Pato Real, ¿sí? Que depende del hospital de Quitilipi, del área programática del hospital de Quitilipi, pero abarca una gran zona, o sea, no solamente la gente que vive en Colonia La Matanza, sino también Colonia Sarmiento,
en Legua 4, varias colonias de alrededor. Es un radio de bastantes claro, kilómetros. Es un radio de digamos. bastantes kilómetros porque en esas colonias, por ejemplo, Colonia Sarmiento, no hay salita. Entonces la gente consulta en esta sala. En ese momento, del 2006, la sala constaba con una vivienda, vivía una enfermera que hacía 30 años que estaba trabajando y viviendo allí, ya vivía con su esposo. Así que dentro de todo la salita tenía una enfermera permanente. Después esta enfermera se jubiló y la salita quedó vacía, se empezó a deteriorar enormemente hasta que la parte de vivienda estaba directamente inhabitable. Claro, siendo esta la única en un radio de grandes kilómetros, la gente se acercaba en bicicleta o... En bicicleta, en motito o caminando. O caminando. Muchos van caminando. Y bueno, hasta que surge, la verdad que era imposible ya trabajar así, atender así, imposible que fuera un enfermero en forma permanente, imposible que fuera un enfermero directamente a quedarse allí, porque no tenía agua, no tenía gas, no tenía la persona que iba a quedarse todo el día ahí, como una enfermera que estaba yendo, Cintia, no podía directamente calentarse agua, no podía ir al baño, no podía hacer absolutamente nada en ese lugar, ¿no? Así que aparece el proyecto de reformar la salita, o sea, se construyó prácticamente a nuevo, ¿no? Fue un proyecto que se empezó a soñar el año pasado junto con el padre Guillermo, con un grupo de jóvenes profesionales de pastoral universitaria y bueno, una chica que se recibió de arquitecta en pastoral, diseñó un poco la obra, cada uno fue poniendo su granito de arena hasta que, gracias a Dios, apenas en 4 meses se construyó la salita, se empezó la obra en marzo y se terminó en junio de este año. Así que ahora cuando fuimos en julio tuvimos la alegría de poder inaugurar ya la sala nueva, que es un centro de salud, que tiene 2 consultorios, una sala de espera muy grande con la posibilidad de hacer otro consultorio ahí, y tiene una vivienda con un living comedor grande y con 3 dormitorios, como para alojar a una enfermera permanente y a médicos probablemente de Buenos Aires, que después si lo llaman a Nacho les va a explicar bien. Ya seguimos con más Entre el cielo y la tierra. Corazón, amigo, corazón, herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Seguimos Entre el cielo y la tierra con la doctora Nadia Furio y Juan Cruz López Valiente, que son misioneros de la Pastoral Universitaria. Juan Cruz, bueno, esto que contaba Analía recién anteriormente, la clínica y demás, ¿cómo se conoce primero a la gente ahí? ¿Cómo se llegó? ¿De qué manera? Y ahí empezamos a ir con el grupo misionero. Yo empecé a ir en el 2008 y a Colonia Matanza. Y bueno, ahí ya una jornada misionera es ir, compartir con la gente. Que esto duraba una semana, Dura una semana anual, digamos, que serán las visitas, digamos, de la misión. Sí, una semana al año, llegamos un viernes y un sábado nos vamos. Y una jornada, un día de misiones, despertarse temprano a la mañana, a las 7 de la mañana, desayunar, rezamos laudes y ya vamos vamos a visitar a la gente, a compartir la fe con ellos, a rezar con ellos, charlar con ellos, compartir un poco de su vida, de la nuestra, y después ya volvemos hacia la escuelita. La escuelita es donde nosotros paramos allá, como contaba Guille al principio. Ahí hacemos almorzamos, y después a tipo 2:30, 3 empieza a llegar la gente y ya tenemos actividades preparadas para adultos, jóvenes y niños. Una pequeña catequesis y actividades. Después tenemos la misa y después, bueno, a la noche cenamos y hacemos algo más cerrado con el grupo misionero. Compartimos más o menos lo que pasó en el día y vemos cosas particulares, rezamos y bueno, así es una jornada de grupo misionero. Saliendo por las mañanas, ¿cuál fue
conociendo, hablando con la gente cara a cara, las necesidades que descubriste principales? Y el agua, por ejemplo, allá la gente no tiene agua, saca el agua de pozo o tienen un caño que baja más de 20 metros en la tierra y sacan un poco de agua ahí, o de alguna napa o de aljibe, pero eso se llena con la lluvia, y este año se llovió muy poquito, llovió menos de 300 milímetros, y todos los años tienen problemas con el agua, no tienen agua, y el agua que tienen sale muy sucia. Después, bueno, no hay hospital, ahí tienen la salita, y bueno, después otro tipo de problemas, no sé, gas no tienen, no sé. Igual las misiones, hay que aclararlo, no son sociales, digamos así. La misión, lo que vamos a hacer sobre todo es a charlar. Ellos cuentan sus cosas, pero bueno, uno va a darles una palabra de aliento, de esperanza. No es que no somos políticos que vamos viendo cuáles son las necesidades de la gente. Y después sí, digamos, desde la fundación se hacen proyectos, pero digamos, esos proyectos tienen que ver con lo que hablábamos antes, con el servicio, la ayuda, pero no es que nuestra misión esencial allí, cuando vamos, es a compartir la fe. Realmente lo que se va a las casas es a rezar, a estar y por las tardes, bueno, no sé, por ahí podés contar con cómo son las actividades, ¿no? Y este año, por ejemplo, en las tardes hacemos actividades con los chicos para jugar, para hacer una pequeña catequesis con jóvenes, con adultos, tratando el tema de integración y que allá formen lo que sería una comunidad acá en Buenos Aires, que la traten de formar allá entre todos ellos. Este año, por ejemplo, llevamos como actividad grande, hicimos un circo, y el circo lo hicimos nosotros, y la verdad que salió lindo todo, pero era un desastre, nada que ver con lo que puede ser un circo de verdad. No teníamos acróbatas, no teníamos malabaristas. Uno hizo de mago con truquitos para nenes de lo que se podía hacer, los payasos hicimos morigotadas, pero nada más. Y habría que ver la alegría que tenía la gente, que te agarraba y te decía, por acá nunca pasó un circo. Y la idea del circo era para este año, como tema de la misión, tratamos de poner los dones al servicio de la comunidad, para que crezca la comunidad. Y bueno, en un circo cada uno tiene un don diferente, y entre todos, el lema del circo era la alegría. Entre todos tratábamos de llevar alegría. Y bueno, ver que el payaso no es mago, pero es importante igual en el circo, pero habría que la gente, la alegría que tenía por haber visto un circo desde lo que pudimos hacer nosotros, después obras de teatro, pintar con los chicos, bailar con los grandes, tejer, y bueno, constantemente estar haciendo actividades dentro de una pequeña catequesis, el tema del día, rezando, hablando de Dios, de Jesús. ¿Concluyó tomaron sacramentos, algunos? Hubo bautismos. ¿Cuántos bautismos hubieron? Eso fue muy lindo, porque una familia fue una chica y bautizó a todos los hijos, grandes y chicos, que no los iba a bautizar, y un día fuimos a visitar la casa y dijo, bueno, yo hoy voy a llevar a mis hijos para que se bauticen. ¿Cuántos hijos más o menos? Eran 4. 4 hijos. Creo que el más grande tenía, 28. Nada. Sí. Cuando dijiste grande yo te iba a preguntar, pero 10 años. 10 años. Y el más chiquito era bebé. Pero no, sí, ha pasado. El año pasado bautizamos a una señora que tenía más de 50 años y al marido, y bueno, también este se casó. año nosotros regularizamos un matrimonio también de personas de 47 años juntos, sin casarse. Y bueno, también le bauticé el último hijo, el sexto, a Juana, que el año pasado le bauticé los otros 5, también ya de más grandes, ¿no? Pero el hecho de que uno se acerque a la gente, ¿no?
muchas veces hace que la gente se sienta como invitada después a venir a compartir. Lo digo porque, bueno, mucha gente por ahí te dice, bueno, pero ustedes vienen los misioneros y la iglesia se llena. Pues la verdad, la gente estaba sorprendida el día de nuestra despedida en la iglesia de San Luis Gonzaga. Bueno, la gente más vieja del lugar decía, yo no tengo memoria de haberla visto así, tan llena como estaba. No cabía un alfiler, realmente había unas sillas puestas al costado que las fueron poniendo, llegaban prácticamente hasta atrás, y es una iglesia bastante grande. Y claro, bueno, pues después hay misa una vez al mes, y entonces al no haber regularidad, y la misa es a las 9 de la mañana el domingo, bueno, no es el mejor horario, la gente no tiene ganas de dormir. Complicado. Pero bueno, creo que también mucha gente se acerca durante el momento de la misión, porque bueno, uno la fue a buscar a la casa, fue a la casa y la invitó, y es como todo, ¿viste? Cuando vos es distinto que te digan vení, así como en genérico, o que alguien vaya y te diga, che, bueno, venite esta tarde, uno se siente como más comprometido. Muchas veces cuando veía aparecer la gente decía, no, porque hoy fueron a mi casa, y la gente se sentía como con esa gratitud que tiene, con el deseo de corresponder, ¿no? O sea, bueno, así como me vinieron a visitar, yo también vengo a visitar. Y en ese venir a visitar, bueno, de repente uno encuentra que empiezan a compartir, y que hay actividades para adultos, para jóvenes y para niños. Este año, por ejemplo, el grupo de adultos hizo muchísimos juegos, y que uno se sorprende porque de repente ve a los adultos jugando como si fueran chiquitos, recuperándose, y uno dice, bueno, ¿quién los hace? ¿Esta gente a qué juega durante nada? O sea, realmente una alegría muy grande, ¿no? Y bueno, eso es lo que no se trae. Muchas sonrisas, muchos recuerdos, mucha alegría compartida, y bueno, creo que sin duda para los de allá y para los de acá es una experiencia rica, enriquecedora. ¿Cómo sigue ahora, Analía, el tema de la salita, ¿no? Ahora que ya está armada y demás, y se inauguró. Sí, ahora que se inauguró, bueno, el tema de que la salita ya esté nueva y esté armada fue un paso fundamental para que, por ejemplo, las cosas que ya estaban y que habían detenido su funcionamiento vuelvan a funcionar. Por ejemplo, la enfermera que yo te comentaba, que a veces no iba, a veces iba, pero no se podía quedar todo el día, era porque era imposible quedarse todo el día en un lugar así tan deteriorado. Ella ahora está muy entusiasmada, muy bien, y durante toda esta semana, después de la inauguración, que fue el domingo, yo me quedé atendiendo toda la semana, y ella venía a la mañana, traía sus cosas, ella se está instalando en el lugar, está muy cómoda, así que ella puede atender todo el día, a la mañana y a la tarde, cosa que es muy importante porque ella se ocupa de todo lo preventivo, ¿no? Que son las vacunas de los chicos. Al haber una persona permanente empieza a llegar también el plan materno-infantil, que es otorgarle hierro de ácido fólico a las embarazadas y leche también a las embarazadas y a los bebés hasta los 2 años de vida. Así que todo eso ya se puso en marcha gracias a la reestructuración de la salita. Y el proyecto siguiente, que ya está casi por salir, es enviar 3 médicos residentes de acá de Buenos Aires a que vivan durante un mes por medio, que son de las especialidades de clínica médica, pediatría y tocoginecología, son las especialidades más importantes allá. Así que bueno, ese es el otro proyecto en el cual ya estamos casi instalados. O sea, ¿irían los 3 juntos o van uno? No, van los 3 juntos. Van los 3 juntos, viven los 3 juntos ahí, mes por medio. Y bueno, no solamente van a estar ahí, sí que es lo que hacemos Nacho, que es el otro médico que va con nosotros, y yo, cuando vamos, no es solamente estar en la salita y esperar a que los pacientes vengan, sino que es también ir casa por casa, porque hay mucha gente que no va al médico, mucha gente que no se anima a ir al médico, que tiene miedo o que vive muy lejos. Pero bueno, creo que sí, es importante, me parece, que rescatar que, digamos, cuando uno tiene fe, y en esto me parece que también las personas que miramos la vida desde Dios, no podemos ser indiferentes a las necesidades de los otros. Creo que el mayor beneficio que uno puede hacer a una persona, y esto lo uno con el Evangelio del principio, no es solo llevarle pan, sino llevarle a Dios. Y también todas estas cosas que hacemos es porque vemos a Dios en el otro, ¿no? Como decía Teresa de Calcuta, la realidad es que, digamos, Analía va a atender, o Juan Cruz va a misionar, todos los chicos, los que hacen proyectos para el Chaco, lo que hemos tenido es simplemente, bueno, un don,
nosotros recibimos formación, vivimos en